Aplicaciones del principio de momentum para flujo estable. Entonces el momentum se define como esta ecuación, esta conservación pues, de momentum. Básicamente son fuerzas que están analizándose en dos secciones, ¿cierto? En este caso el flujo es estable, ¿cierto? Es decir, que no varía con el tiempo. Esta ecuación no importa si el flujo es gradualmente variado o rápidamente variado, o se aplica y tiene aplicaciones como por ejemplo en lo que tiene que ver con resaltos hidráulicos, ¿cierto? A partir del momentum específico, pero bueno, eso lo vemos más adelante. Entonces el momentum, lo que se toma es transferencia de momentum, que sería este término, este des down de esta sesión de aguas abajo. Si se toman estas dos sesiones, la U upstream y la abajo downstream, sería aguas abajo y aguas arriba. Entonces el subíndice D quiere decir aguas abajo. Entonces este término hace referencia al momentum, que es densidad por caudal por velocidad, como ya lo habíamos visto en la primera clase. Sin embargo, esto está multiplicado por un coeficiente de momentum, que recuerden que tenía que ver con si el canal es prismático o no es prismático. Si no es prismático, entonces ese coeficiente de momentum se promediaba por secciones, haciendo un promedio ponderado. ¿Listo? Y este caudal sería el caudal que está pasando aguas abajo. Listo. Para el flujo estable, bueno, el caudal aguas abajo y aguas arriba son iguales. Esta es Y sub C, que es profundidad o distancia de la superficie del agua hasta el centroide de la sección del flujo. Es decir, si es rectangular, es profundidad sobre 2. ¿Listo? Este es el área de la sección aguas abajo. Esto es área. Entonces, esto sería el término de aguas abajo, que sería el momentum aguas abajo, que es densidad por caudal, densidad por caudal por la velocidad en esta sección. Este sería la fuerza de la presión hidrostática, que es peso específico por este Y trazo, Y hasta la distancia de la superficie, Y sub C, que es distancia de la superficie del agua al centroide de la sección. Y este por el área, pero de esta sección D. Esta D quiere decir que es D. En este caso, el caso D y caso U, como el flujo se está analizando estable, entonces son iguales. ¿Listo? Entonces, este término es de transferencia de momentum o momentum aguas arriba en la sección U. Y esto sería la fuerza de la presión hidrostática en esta sección. Entonces, asumiendo que estas fuerzas externas, como por algunos elementos que hayan, algunas secciones, algunas obstrucciones, por ejemplo, que son direcciones, y asumimos que el flujo va en este sentido y esto está poniendo resistencia al flujo, entonces va en dirección a la corriente o a la dirección del flujo principal, y esta fricción también va contraria, por lo tanto ven que si asumen que van en sentido contrario al flujo, se toman como negativa, y este término es el peso del fluido, ¿cierto? Entre estas dos secciones de este volumen que va en la dirección del flujo, y por lo tanto es positivo. Listo, bueno, esta es la ecuación como tal de momentum. Acá está, bueno, esta misma. Entonces, como lo hemos mostrado, este caudal, que es en este punto y en este punto, como es el flujo estable, entonces son iguales. ¿Sí? Acá entonces, ¿cómo se puede ver esto? Eso se puede ver haciendo un balance de fuerzas desde aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, el primer término, nosotros vamos desde la sección U hasta la sección D. Entonces, comenzamos con las primeras fuerzas que van a estar asociadas al momentum, que es este término densidad por caudal por velocidad, aguas arriba, que sería lo mismo que este término si lo dividiéramos todo, si dividiéramos toda la ecuación sobre el peso específico. Entonces esto me va a quedar, esta densidad por caudal por velocidad se va a transformar en caudal al cuadrado por gravedad por el área,
¿sí? Recuerden que el peso específico es densidad por gravedad. Y esto va a ser transferencia momentum, o el momentum aguas arriba más la fuerza de presión hidrostática, que va a ser una profundidad por un área, ¿cierto? Entonces vamos siguiendo el recorrido del flujo, nos encontramos con esta fuerza, que es una fuerza externa, va en dirección opuesta al flujo en este ejemplo, entonces le coloca el menos fuerza externa, y a esta otra fuerza, que es la de presión, también se le coloca un signo negativo, y vamos seguimos recorriendo. Acá nos encontramos con esta fuerza que va en la dirección del flujo, entonces este sería la fuerza, que sería positiva, y entre las sumas y las restas de fuerzas contrarias llegamos hasta la sección D, y por lo tanto lo igualamos hasta ese punto, que va a ser la fuerza de el momento y la fuerza de presión hidrostática, ¿sí? Entonces esta como tal es la ecuación del principio de momento cuando el flujo es estable. ¿Listo? Entonces este es caudal, gravedad, área. La U quiere decir que es la sección aguas arriba. Este es profundidad al centroide, es decir, de la superficie del agua hasta el centroide de la figura. Este es un área, fuerza de fricción, este es fuerza externa, peso específico. Este es el término del peso, que es de una distancia delta X, desde este punto U hasta este punto. Este se observa la pendiente de este fondo del canal. Esta subdeja el área de aguas abajo a agua hacia arriba promedio. Y este es otro término, correspondería a el momentum aguas abajo y la fuerza de presión hidrostática aguas abajo. Listo. Ahora este término, este producto para los problemas, que es la multiplicación de esa distancia de la superficie de agua al centro de Y sub C por A, usualmente pueden multiplicar simplemente el área de un respectivo canal de una geometría por su centroide, y lo pueden desarrollar. Sin embargo, en el libro aparece ese producto. Por ejemplo, cuando es un canal rectangular, esta tabla 2.1, acá dice relación entre profundidad, área y Y sub C para varios canales, ¿cierto? Entonces estas áreas ya la hemos visto, B por Y cuando es rectángulo, y la multiplicación de el área por la distancia esta desde la superficie de agua hasta el centroide de la sección, ese producto va a ser B por Y al cuadrado sobre 2. Cuando es trapecio, es Y al cuadrado sobre 6, que multiplica a 2 por MY más 3B. ¿Listo? Entonces para un canal, para un canal circular, ¿listo? Y para un canal rectangular. ¿Listo? Acá en este ejemplito, acá establece lo siguiente. ¿Cómo se aplica el principio del momento para flujo estable? Acá dice el canal mostrado en la figura, o sea, este canal, es rectangular de ancho de 10 pies. Suponga que las fuerzas de fricción y el componente del peso en dirección del flujo son despreciables. Determine la magnitud y dirección de la fuerza ejercida de un aliviadero, una estructura que controla el caudal. Es como si fuese un vertedero, pero lo que hace es que regula el caudal. Bueno, ¿con qué fuerza está actuando, o cuál es la magnitud y la dirección de esa fuerza del aliviadero sobre el flujo? ¿Cierto? El flujo va en este sentido, este aliviadero va a poner cierta resistencia a ese flujo. Entonces, acá están los datos. Hay un caudal de 100 pies cúbicos, 120 pies cúbicos por segundo. Se tiene también, este es el fondo del canal, no sé, una altura de la lámina de agua de 4 pies, aguas arriba en la sección upstream, y en la sección aguas abajo, luego del aliviadero, es la profundidad del agua de 1 pie. ¿Listo? Entonces, de la ecuación de momentum, esta ecuación, acá dice que las fuerzas de fricción, como el tramo es pequeño, pues se dice que son despreciables, ¿cierto? Y el componente del peso, este término del peso del fluido, tiende a 0 en esta pequeña corta
sección o que es despreciable, ¿sí? Listo. Ahora lo que hay que hallar es la fuerza de ese aliviadero, es decir, ese aliviadero sería una fuerza externa. ¿Listo? En este sentido, se asume, si vamos desde aguas arriba hacia aguas abajo, primero asumimos que la dirección de ese aliviadero está poniendo una resistencia al flujo, por lo tanto la colocamos negativa, ¿sí? Entonces asumimos esa dirección. Luego con el resultado, cuando hacemos los cálculos, si este resultado me da positivo, es que la dirección opuesta fue la acertada. Si nos da el resultado negativo, entonces quiere decir que la fuerza va a tener la misma magnitud, pero va a ser hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ya simplificando, eliminando estos dos términos, la ecuación me queda de esta forma. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que hacer es despejar esta fuerza externa. Sí, esta fuerza externa, entonces este término, esta fuerza externa que está negativa pasaría a este lado positiva y este término positivo pasaría a restar, que es el que tiene que ver con la sección D, que es la que está restando, y luego este peso específico que está dividiendo pasaría a multiplicar. ¿Listo? Entonces con esta ecuación, haciendo ese principio de momentum para ese canal, ¿cierto? Se llega a esta ecuación, que la fuerza externa va a ser igual al caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área aguas arriba en la sección U, más el producto entre la distancia de la superficie del agua hacia el centroide por el área de la sección U, es decir, aguas arriba, menos el caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área de la sección aguas abajo, más el producto entre esa distancia de la superficie de agua al centroide de la figura o el canal por el área de la sección aguas abajo. Todo multiplicado, este peso específico pasaría multiplicado. Listo. Entonces los datos como tal son el ancho inferior o el ancho de ese canal es un canal, si es un canal rectangular, ¿cierto? Rectangular, sí. Entonces el ancho es 6 pies. La gravedad, estamos trabajando en el sistema de los Estados Unidos, es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. El peso específico lo pueden leer en tablas, acá lo vamos a analizar como el estándar, 62.4 libras por pie cúbico. Si tenemos una temperatura, si el agua está a 20 grados, 25, tenemos que ir a una tabla y leer este peso específico en cualquier libro de física o de fluidos o de hidráulica van a encontrar esta tabla. Bueno, el caudal es 120 pies cúbicos por segundo. El área de esta figura es B por Y. Esta Y sub C simplemente va a ser la distancia de la superficie del agua al centroide de la figura. Esta Y sub C es Y medio para este canal, como lo vemos aquí. Y el producto de Y sub C por área es B por Y al cuadrado sobre 2. Que eso lo leemos aquí en la tabla. Entonces, por ejemplo, el producto del área por esa Y sub C es B por Y al cuadrado sobre 2. Y esta es la ecuación que tenemos. Ahora, esta ecuación que se despejó en la diapositiva anterior, esta ecuación del fuerza, es esta. ¿Listo? Y aquí simplemente vamos a reemplazar. Acá lo que se hace es reemplazar. ¿Listo? Por ejemplo, en el caudal es 120. ¿Listo? La gravedad es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. El área es B por Y. La base vale 10 pies. La altura del agua, acá la vemos, es 4 pies. Está acá. ¿Listo? Ahora pasamos, esta es la sección en la sección U o aguas arriba. ¿Listo? Ahora faltaría de esta misma sección aguas arriba este término. El producto de Y sub C por área. Producto de Y sub C por área es este término. B por Y al cuadrado sobre 2. Entonces la base
va a ser esta base que es 10, la profundidad es 4, esta profundidad al cuadrado, reemplazando esta ecuación, y esto se divide entre 2, listo. Ahora este menos de la fórmula, el caudal es 120, sería este término, la gravedad 32.2, el área aguas abajo es B por Y, el ancho del canal es 10, este va a ser el ancho, y este Y va a ser la profundidad del agua aguas abajo en la sección D, en esta sección. Sería este término. Ahora el otro término es Y sub C por área. Recuerden que Y sub C por área es B por Y al cuadrado sobre 2. La B, que es el ancho, es 10 pies. La profundidad del flujo en la sección D es 1 elevado al cuadrado sobre este 2 de la ecuación, donde todo se multiplica por el peso específico. Este peso específico multiplica toda esta operación a todo ese paréntesis, listo, 62.4. Entonces, si se efectúa todo eso en la calculadora, vamos a tener que el resultado es 25.87 libras. Es una unidad de fuerza, listo. Entonces, la respuesta es que se asumió una dirección correcta, que la fuerza del aliviadero sobre el fluido es contraria, es decir, le quita fuerza al flujo en ese sentido, ¿sí? O hay una fuerza que va en dirección contraria con esta magnitud de 25.87 y que es opuesta al flujo. Entonces la fuerza sobre el aliviadero, por lo tanto, pues la del flujo va a ser opuesta hacia la derecha de la misma cantidad, y este aliviadero que es hacia la izquierda va a ser esa misma cantidad, 2.587 libras. ¿Listo? Y ahí concluiría este ejemplito que está en el libro de acá. ¿Vale? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No, profe, por mi parte no. Vale. Listo. Cualquier duda, si voy muy rápido, también me comenta. Vale. Bueno, otro concepto específico, o bueno, otro término, es lo que se conoce como momento específico. M, momento específico, se define como caudal al cuadrado sobre gravedad por área más el producto de esta superficie del agua al centroide de la sección del flujo por el área. Este producto usualmente lo encuentran en tablas. ¿Listo? Esto es momentum y este es fuerza hidrostática. Entonces, con base en el momentum específico, esta ecuación es importante para analizar los problemas de resalto hidráulico. Es la de momentum específico, que los resaltos hidráulicos, como veremos más adelante, hay una pérdida considerable de energía y la ecuación de conservación de energía falla. O sea, es decir, como hay mucha pérdida de energía, no se ajusta la conservación de energía. Entonces, la que se usa y se ajusta muy bien experimentalmente ha sido la de momentum, y es el principio que se utiliza para analizar los problemas de resalto hidráulicos. Entonces, hay otro diagrama que es el de momentum específico, y ese diagrama de momentum específico es lo que relaciona una curva de profundidad Y versus momentum específico M para un caudal, es decir, profundidad versus momentum específico para un caudal constante. Entonces, esa gráfica es en Y, es la profundidad del flujo, y en X es el momentum específico, que se define con esta ecuación. Es decir, este término es el que va acá en Y, en el eje, perdón, en el eje X,
¿cierto? Y se grafica Y versus momentum para un caudal constante, entonces se tiene esta curva. Entonces, para un caudal dado, el momentum específico va a ser mínimo y va en la profundidad crítica. O sea, si hay una profundidad crítica, entonces si la profundidad crítica, el momentum específico es mínimo para un caudal dado. O sea, si tenemos varios caudales, graficamos este esquema de momentum específico, donde este va a ser momentum específico. Entonces, para estos caudales dados, o sea, acá se va a tener que esta profundidad crítica va a estar asociada a un momentum específico mínimo. Y esa es una de las consideraciones del flujo crítico que se mencionaron al inicio de la clase, son como 5. Como por ejemplo el flujo, cuando el flujo es crítico, el flujo es 1. También que la energía es mínima, la energía específica es mínima cuando el flujo es crítico, ¿cierto? La descarga es máxima, como en este caso. La descarga es máxima, el caudal es máximo para una energía especificada, ¿cierto? Si este acaba siendo el punto crítico, una profundidad crítica, o sea, ahí va a ser la profundidad crítica, y esa profundidad crítica me va a dar el caudal máximo para una misma energía. ¿Listo? Eso es lo que hemos visto acá en este otro diagrama. Listo. Entonces, en este caso, para la profundidad crítica me va a dar un momentum específico mínimo. Esa es una consideración que está también. Que si a usted le preguntan qué pasa cuando el flujo es crítico, ustedes le comentan el flujo es igual a 1, la energía específica para un caudal constante es igual a 1, el caudal es máximo para una energía especificada. Esa sería otra consideración. Otra consideración es que el momentum específico es mínimo para un caudal dado, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando el flujo es crítico. ¿Listo? Entonces, acá dice que el momento mínimo necesario para pasar descarga a través de la sesión se produce a una profundidad crítica. Es decir, para que pasemos de una sesión a otra, lo mínimo es que llegue por lo menos al momento específico mínimo. ¿Listo? Para que pase de una sesión a otra. Si el flujo es menor que este momento, o sea, si de una sesión 1, esta sesión 1 a esta sesión 2, si acá tienes un momentum, si tienes un momentum específico cualquiera, ¿cierto? Si tú haces un análisis de momentum y cuando calcules el momentum en este punto, si el momentum momentum específico es 2, es menor que el mínimo, que el momentum mínimo, que es el momentum crítico, por decirlo así, entonces acá el flujo no va a pasar, va a producirse un choque, por ejemplo, en el que el flujo necesita ganar más fuerza para que pueda pasar por esta sección transversal, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir esta parte. También se nota acá que para un mismo momento específico en un caudal constante se tienen dos profundidades. Y estas dos profundidades se llaman conjugadas, y la primera puede ser subcrítica y la segunda supercrítica, como vemos aquí en la figura. ¿Listo? Bueno, acá este es otro ejemplo de cómo graficar un diagrama de momento. Acá está en Excel. Y acá, bueno, el ejemplo es un canal trapezoidal de ancho inferior, B igual a 6 pies, y pendiente lateral M igual a 2, relación 1 vertical, 2 horizontal, transporta un caudal de 290 pies cúbicos por segundo. Calcule y grafique el diagrama de momento específico de este canal. También para este mismo canal, grafique el diagrama de momento específico para un caudal de 135 pies cúbicos por segundo y 435 pies cúbicos por segundo. Entonces lo primero que se hace es
asumir la profundidad, luego calcular área, el producto de área por esta distancia de la superficie del agua al centroide de la figura del canal en la sección que se está analizando, y luego se calcula el momento. Finalmente se grafica profundidad versus momento en específico. En estos casos los caudales van a permanecer constantes, entonces se construye una tabla en Excel para cada caudal: 290, 135 y 435, es decir, se completa 3 veces la tabla utilizando este procedimiento. Luego, bueno, en este primer caso es para 290 pies cúbicos por segundo, se realiza el mismo proceso para los otros caudales en otras tablas, como vemos aquí, para 135 y para 435, y finalmente se grafica la familia de curvas, ¿sí? Entonces vamos a Excel para hacer ese ejercicio. Entonces en Excel tenemos que ahora, bueno, los datos básicos es un canal trapezoidal. El problema es es un canal trapezoidal con ancho inferior 6 pies. Bueno, la gravedad es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Y este talud pendiente lateral es igual a 2, m igual a 2, tal como vemos aquí. Entonces estos datos son estos que están aquí. Luego, para completar esa tabla, vamos a completar la primera. Entonces el área se define como B más M por Y. Entonces va a ser B, la fijamos, más M también la fijamos, por Y, todo multiplicado por Y, acá, todo multiplicado por Y. Ahí tenemos el área. Este producto, acá podemos quitar todos estos para que vean el proceso. Esto acá sería, entonces seguimos esta columna A por Y sub C. Entonces para un canal trapezoidal es y al cuadrado sobre 6. Este producto de y trazo por área es y al cuadrado, profundidad al cuadrado, sobre 6, que multiplica A2 por M por Y más 3 veces B. La B la fijamos. Listo. Tenemos área. El caudal, en este caso es constante, 290. Y el momento es esta ecuación, caudal al cuadrado, caudal al cuadrado sobre gravedad por área, la gravedad por el área, más este producto de Y sub C por área, que es esta ecuación, que la definimos aquí, en esta columna E. Listo, ahí tenemos esta parte. Entonces acá podemos arrastrar, y acá en este caso es que todo sea 290. 290, y ahí vemos como si graficáramos Y versus momento en específico. Entonces Y es profundidad sobre el momento en específico, te da esta curva. Listo. Se hace lo mismo para los demás caudales. Acá va a ser 135. Vamos a dejarlo firme enseguida. Acá va a ser área, bueno, el área es B más MY. Entonces va a ser B, la fijamos, más M
fijamos por la profundidad multiplicado por la profundidad para ese canal rectángulo. El y sub c por a, el término, es esta ecuación ya al cuadrado sobre 6 para un canal trapezoidal. Va a ser profundidad al cuadrado sobre 6 que multiplica a 2 por m por y, 2 por m por y más 3b. O sea, va a ser 3 por b. 3 por b. Acá se me pasó el... Y el momentum va a ser caudal al cuadrado. Entonces caudal al cuadrado sobre la gravedad. La fijamos por el área más y sub c por a, que es este término. Entonces acá podemos, lo podemos arrastrar. Y eso también lo podemos arrastrar. Y vemos ese caudal. Bueno, el primero es para 290, que es el azul. Y para un caudal menor, que es 135, se desplaza hacia la izquierda la curva. ¿Listo? Entonces recuerden que en y es profundidad y en x es momento específico. Acá se hace lo mismo, el área es b, e más la profundidad, esta profundidad. Listo. El área por y trazo por área es y al cuadrado sobre 6 que multiplica a 2 por m por y más 3 por el ancho. Listo. Vemos el área. El caudal para este caso es constante, 435. Y el momento simplemente es caudal al cuadrado. Se va a hacer caudal elevado al cuadrado sobre la gravedad fija por el área más el producto de y sub c por área, que es este. Ahora simplemente se arrastra. Acá cabe destacar que todos los caudales tienen que ser 435. Y vemos entonces las tres curvas. Entonces con el caudal mayor la curva se desplazó hacia la derecha. ¿Listo? Esas son las figuras que se les han presentado aquí en este esquema. ¿Listo? Por otro lado, bueno, este momento en específico, este es para un circular. Analicen este ejemplo 2.14, cómo se llena, se asume y, se calcula el ángulo en radianes, el área, el producto de y sub c, y luego el momento se grafica luego por profundidad versus momento para caudales específicos, ¿cierto? Pies cúbicos por segundo para 20 pies cúbicos por segundo y 30 pies cúbicos por segundo. Es decir, la distancia mayor caudal se desplaza hacia la derecha, la curva. Listo. Este ejemplo 2.15 también lo pueden analizar. Recomendado que lean el numeral 2.33, que es diagrama de descarga, diagrama de caudal para una energía, para un momento específico constante. Entonces, para momentos específicos constantes, estas curvas se grafica profundidad versus caudal.